Oye, ¿te imaginas viajar hacia el pasado, caer en la era del hielo y encontrarte con un tigre de dientes de sable o un enorme perezoso? ¿O bien conocer el centro de la Tierra o tener muy pero muy de cerca un oso polar o una leona? Bueno, pues todo esto y mucho pero mucho más es posible en este lugar. Así es que no te despegues de este video y quédate hasta el final para que descubras cosas que seguro te dejarán con la boca abierta. Mis muy queridos amigos, me encuentro en la segunda sección del bosque de Chapultepec, en esta sección que sin querer se ha ido como formando en este canal y es como redescubrir muchas cosas de esta mi querida Ciudad de México. ¿Por qué redescubrir? A ver, muchas veces cuando somos niños, pues vamos a esos paseos familiares con tus papás, con tus abuelitos, con tus hermanos, en mi caso con mi hermana, y de pronto pues pasan los años, creces, eres chavo, eres adulto y ya no los vuelves a visitar en toda tu vida. Bueno, pues al menos eso me ha pasado a mí, no sé si a ti, pero por ejemplo digo, y obviamente pues también es mostrarte si es que no conoces estos lugares porque me estás viendo en otros lugares del país, en otros lugares del mundo, pero bueno, de pronto pues resulta interesante regresar años después a visitar estos lugares. Y fíjate que he tenido muchas ganas de visitar y mostrarte lo que es el Museo de Historia Natural, que bueno, pues ha cambiado, me dicen que se ha puesto muy bonito, incluso pues ya hasta cambió de nombre, y se llama Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, que se encuentra aquí en esta sección del bosque de Chapultepec, en mi querida Ciudad de México. Así es que pues estamos muy cerca de aquí, estoy a unos 10 minutitos caminando más o menos, por ahí más o menos a la mitad del video te voy a ir diciendo, al final ahí vamos viendo cómo llegar, costos y demás. Así es que pues acompáñenme, quédate hasta el final de este video para que redescubras si es que como yo pues lo visitaste de niño en esas excursiones que hacías en la primaria y ya nunca lo volviste a hacer, y si no lo conoces pues para que por primera vez conozcas este Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en esta mi querida Ciudad de México. Así es que pues vamos para allá. Y es que caminar por el bosque de Chapultepec siempre resulta toda una experiencia. Fíjate que por ejemplo enfrente del Papalote Museo del Niño, yo no sabía, y seguramente es nueva porque hasta se ve muy bien conservada, pues hay una estatua del gran comediante Mario Moreno Cantinflas. Chulada, mis queridos amigos. Otra cosa que pueden observar si vienen al museo pues es este lago que es conocido como el Lago Menor. También pues hay muchos patitos, por ahí al fondo pues hay un restaurante. De esta forma llegamos al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, que por cierto se inauguró el 24 de octubre de 1964. Pues yo estoy entrando, mis queridos amigos, muy bonito porque fíjate que al principio te dan como muy bien una explicación de cuáles son las bóvedas, qué visitar, dónde están y demás. El museo cuenta con un área de 7.500 metros cuadrados de exhibición, distribuida en 9 grandes estructuras hemisféricas formando bóvedas de colores, las cuales albergan el origen del universo, de la Tierra y de la vida. Otro módulo está compuesto por la evolución de la vida, diversidad biológica y México megadiverso. Y en otras existen exposiciones temporales. Ya desde la primer sala quedarás realmente sorprendido, pues es como estar en el espacio exterior. Mira cómo estaba formada la Pangea, y aquí si tú le das vuelta a este globo terráqueo pues obviamente puedes ver cómo era realmente, cómo estaba amalgamada toda la Tierra, y en todas estas cómo se fue dividiendo hasta llegar a nuestros días, cómo se fueron separando los continentes. Está bien interesante esto, me gusta mucho que es muy interactivo el museo. Aquí vas a descubrir un sinfín de cosas, como por ejemplo la distancia que hay entre los planetas, y literalmente puedes entrar al sol para ver algunos videos donde te explican el origen de la vida. Interesantísima esta primera sala, vamos a la segunda. Y chequen ustedes este perezoso gigante panamericano que evolucionó en Sudamérica y se expandió hacia el centro y norte del continente. Medía, imagínate, hasta 5 metros de altura y podía pesar más de 4 toneladas. Sus garras alcanzaban 50 centímetros de largo y bueno, se alimentaba de una gran variedad de pastos, hierbas, arbustos y árboles. Nada más para que te des una idea de su altura, chécate. O sea, estaba de verdad altísimo este amiguito perezoso. Mira, este es el tigre de dientes de sable, uno de los mayores depredadores de la edad de hielo y vivía en el continente americano. Se alimentaba de caballos perezosos, terrestres y mamuts. A pesar de medir poco más de 1 metro de alto, o sea, no era tan alto, era muy fornido, estaba muy mamey y corpulento, con un peso de hasta 280 kilos. Al cazar usaba toda su fuerza para derribar e inmovilizar a su presa y daba el golpe final con sus colmillos desgarrándole el cuello para desangrarla. Era muy sanguinario este bichito. Michi es Michi dicen, pero pues encontrarte en la edad de hielo, híjole, qué miedo. Y mira, esta es una réplica del esqueleto de un dinosaurio jurásico
Este fue un regalo, un obsequio en 1928 al pueblo mexicano por la señora viuda de Andrew Carnegie, instalado en el Museo del Chopo en 1930. Y bueno, pues fue reconstruido y colocado en este museo en 1964. Y esta réplica que estamos viendo, mis queridos amigos, mide 4 metros de alto, 25 metros de longitud y tiene más de 218 piezas conformadas de yeso, madera y acero, entre otros materiales. Y por allá arriba pues vemos otro animalito, otra réplica. Es un reptil volador que vivió en el periodo Cretácico hace 68 millones de años y se caracterizaba por sus alas de gran tamaño, un pico agudo y afilado y una cresta craneal. Su cuerpo, fíjate, medía hasta 11 metros y pesaba cerca de 200 kilos. Mira, esto está bien interesante. Todos estos animalitos, todos estos compadres que estamos viendo son reales, fueron reales. Incluso muchos de ellos vivieron en el zoológico de Chapultepec, fallecieron por causas naturales y bueno, pues se aprovecharon un poquito partes de sus cuerpos, sus pieles, sus cuernos en algunos casos cuando aplica, y pues ahora están aquí disecados para que tú los puedas ver. Bien interesante esta sala que se llama Diversidad Biológica. Obviamente, y te piden que no toques las piezas, pero mira, vemos muchísimas especies. Por ejemplo, vemos aquí estos que están bien bonitos, que son castores mexicanos. Vemos un pequeño canguro, especies un poquito más grandes como este antílope sable. Mira este pequeño elefante, un oso polar, un leopardo. Murieron de causas naturales, pero pues hoy están aquí para siempre, para que tú vengas, los conozcas, los puedas observar de cerca y puedas sentir ese respeto por la naturaleza, por todos los seres vivos. Mira este león africano hembra, es una leona, qué bonita está, o qué bonita estaba. Creo que algo que me sorprende mucho, mis queridos amigos, es como sus ojos, ¿no? O sea, pareciera realmente que están vivos. Algunos se ven muy feroces, hasta podría decir que dan miedo, otros se ven muy tiernos, pero todos ellos sin duda alguna animales fantásticos, animales increíbles. Y exactamente enfrente pues hay una vitrina con aves que también está sorprendente, increíble. Por ejemplo, mira, este es un búho cornudo, un águila gris, kiwi. Tú eras niño y te acuerdas del correcaminos, pues mira, este es un correcaminos norteño, este compadre. Mira, este está bien bonito, es un tecolote serrano. Y aquí en estas vitrinas pues vemos algunos mamíferos. Mira este ornitorrinco, ¿te acuerdas de Perry? De Phineas y Ferb. Bueno, pues aquí está este compadre, este ornitorrinco. O también observamos este perezoso. Y en esta otra vitrina pues encontramos reptiles, como por ejemplo pues este cocodrilo americano y también pues algunos sapos y ranas. No podía faltar una vitrina con muchos y muy variados y de muchos tamaños insectos. Algunos interesantes y enormes como este escarabajo elefante, que es el escarabajo más grande de México. Y pues son en general muchas las vitrinas. Realmente si te pasas aquí un muy buen rato en esta sala y en estas vitrinas, por todo lo que podemos observar como invertebrados marinos, por ejemplo, o también esta que te mostré hace rato que es de insectos, de mariposas, de por ejemplo algunos organismos acuáticos, ¿no? Aquí tenemos otra vitrina que es precisamente de los hongos, por ejemplo, y aquí pues vas a poder ver distintas y muy variadas especies de hongos. Mira, el que te decía que esta es un poquito más de peces, entonces pues aquí también vas a poder ver muchas y muy interesantes especies acuáticas. Digo, me tardaría muchos videos mostrándote todos y cada uno de las especies que existen en estas vitrinas, que sin duda algunas son espectaculares. Oye, me encanta esta sala México Megadiverso porque tiene como mucha sensación de sonidos y te muestra en distintas vitrinas cómo son los hábitats naturales, y la verdad es que sí te sumerge a esos lugares, a esos hábitats, a la selva tropical seca, por ejemplo. Entonces escuchas los sonidos, ves algunas representaciones de animales e incluso sus sonidos, como el lobo aullando. Aquí, por ejemplo, a través de los sonidos, de las plantas, de los animales, hacen que realmente te sientas en este desierto de cactáceas, que es una réplica de Tehuacán, Puebla. ¿Y cómo no va a ser todo esto precioso si México está entre los primeros países con el mayor número de especies, tanto de plantas como de animales, como para sentirse orgullosos? ¿A poco no? Mira, por ejemplo, entras aquí a esta especie de cueva, hasta se escucha hueco, y puedes observar también
distintas especies de murciélagos. Además también está bien interesante, mis queridos amigos, porque hay muchas cuestiones interactivas como lo hemos venido viendo a lo largo de este recorrido. Observa, escucha, explora, o sea, puedes ver videos, escuchar sonidos, ver fotografías en diversos lugares del país, diversos tipos de ecosistemas como este de selva seca, ¿no? Salepicas, y te da muchísima información. Acompáñame a explorar la riqueza de México. Mira esta vitrina con las especies emblemáticas de México. Esta es una especie en peligro de extinción que es el monstruo de Gila, también una especie emblemática en México. Mira, este es un arrecife de coral del estado de Quintana Roo. Una réplica muy bonita, está muy padre esta réplica. Mira, un dato curioso, se dice que bueno, pues aunque en los mares surgió la vida, ¿qué crees? Que solamente hemos explorado un 5%. Esta sala, sin duda alguna, mis queridos amigos, es espectacular. Hasta ahorita te puedo decir que es la que más me gustó por toda la diversidad de animales, de especies, de ecosistemas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Me encanta cómo está montada realmente todos esos animalitos disecados que te mostré, insectos, especies de distintos tamaños. El hecho de que te hagan así como que te sumerjas realmente en todos los ecosistemas a través de los sonidos de las bocinas que tienen por ahí muy bien montadas. Con todas las especies, con todo, bueno, o sea, realmente es espectacular, porque eso como que, aparte de que te hace sentir orgulloso de todo lo que tenemos de diversidad en México, pues realmente te hace sentir un gran y un inmenso amor por la naturaleza, que creo que es parte justamente de el objetivo de este museo, que crear conciencia y sentir amor por todas y cada una de estas especies que tú observas, de estos seres vivientes, algunos bonitos, unos no tanto, como son los bichos, a lo mejor los murciélagos, no sé si te gusten o no. Perdón, está sobrevolando un helicóptero por ahí encima, pero bueno, parte de estar en la calle y parte de estar en el bosque de Chapultepec. Ahorita vamos a entrar a otra sala, no sé si esta exposición sea temporal, pero creo que sí, que esta es la de tiburones. Esta sería una réplica de la mandíbula del megalodón, o sea, imagínate, bueno, ve, o sea, voy a meter así la cabeza, no, o sea, olvídate, digo, esto nomás así como César te traga por completo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, distintas como mandíbulas de tiburones de diferentes tamaños, como tiburón de aleta negra, tiburón gata, tiburón martillo, tiburón escuálido. Fíjate qué interesante gráfica, contrario a lo que pudiéramos pensar. Aquí hay una lista de los animales más mortales para los humanos, y mira, en primer lugar se encuentra así con una barra altísima la serpiente. Luego, ¿qué crees? Está el perro. Luego el escorpión, la mosca tsetse, esa que te hace dormir, el cocodrilo, el hipopótamo, el león, la guamala y hasta el último, el tiburón. Y para que te des una idea de la dimensión, la serpiente tiene 75,000 y el tiburón únicamente 4, que es el promedio de víctimas mortales por año. No te grabé mucho lo que es la sala de tiburones porque la verdad es que es una exposición temporal. Cuando salga este video seguramente pues ya no va a estar aquí esta exposición, pero pues hay que estar pendiente de las redes sociales del museo porque seguramente van a montar otras igual o más interesantes. Oye, y este es el momento en el que te digo que si este video te está gustando, bien está siendo de utilidad para ti, pues me regales un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí y si es que no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube, pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Oye, también hay una exposición bien interesante que se llama Bichos entre libros y pinturas, y es de la artista Arely Vélez, que está bastante interesante. Y fíjate que te quiero comentar algo que me llamó mucho la atención de cómo surge realmente esta exposición, y ella misma te lo explica. Dice que ese proyecto surgió a partir del miedo y rechazo que le provocaban la mayoría de los insectos, pero pues a medida que empezó a dibujarlos y pintarlos, nació en ella la necesidad de terminar con esas sensaciones negativas, y al leer libros de psicología del miedo, entendió que tenía que afrontar el temor mediante el acercamiento con estos seres, lo que se convirtió en un reto personal y artístico, y así lo expresa Arely Esmeralda Vélez Becerra, que es la autora de esta exposición. Esta, por ejemplo, me parece muy interesante. Esta obra se llama Colecta de cucarachas, es una técnica mixta, y bueno, pues esto es como muy parecido al maquetch, ¿no? Pero fíjate que aunque son cucarachas, y como vemos varios insectos en la colección de esta artista, ella aclara que no mata ni recolecta insectos, que realmente es gracias a varios amigos especialistas que
le obsequian esos insectos. Esta pues es una de las exposiciones temporales que ustedes pueden encontrar, al igual que la de tiburones. Incluso, bueno, cuando tú accesas al museo, ahí es donde viene una especie de una pequeña cartelera donde te puedes enterar tanto de algunas actividades que realizan en el interior del mismo, como también este tipo de exposiciones temporales. Ahora bien, ¿cuánto cuesta entrar al museo? Pues ahí te van las tarifas. La entrada general tiene un costo de 36 pesos. Menores de 12 años, así como maestros y estudiantes con credencial vigente, pagan 17 pesos. Niños menores de 3 años, adultos mayores con credencial del INAPAM y personas con discapacidad tienen entrada libre. Las visitas guiadas cuestan 14 pesos por persona, pero esto es con previa reservación y deben ser un mínimo de 15 personas. El museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Llegar a este museo es relativamente sencillo, mis queridos amigos. Si tú vienes en transporte público, el consejo pues es que te bajes en la estación Constituyentes de la línea 7 del metro. Casi a un ladito pues está la terminal del cablebús, de este que va de Los Pinos hacia Santa Fe. Te bajas una estación después, que es en Panteón de Dolores, caminas por lo que es la Avenida de los Poetas y llegas rápidamente al museo. Son como 10 minutitos caminando. Desde luego, pues el Uber, el Didi, un taxi te puede dejar en la puerta del museo. Y también, si vienes en coche, pues hay alternativas de estacionamiento. Hay uno que se encuentra exactamente en la parte de enfrente, uno que está a un lado. Si no mal recuerdo, son como 68 pesos por todo el día o 28 pesos más o menos la hora. Realmente me encantó este museo, de un costo relativamente bajo, así es que me voy muy contento de haberlo redescubierto. Ojalá que a ti también te haya gustado. Y bueno, pues hablando un poquito del cablebús, que es una alternativa de transporte, de movilidad, y por qué no, y te lo digo un poquito acá entre nos, hasta un poquito de turismo, y te lo digo en voz bajita porque luego se enojan de que dicen que estás promoviendo el turismo en transporte público, pero la verdad es que sobrevolar las 4 secciones del bosque de Chapultepec en el cablebús pues resulta sumamente atractivo también, por una cantidad realmente baja. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuánto dura? Bueno, pues hice un video que te estoy compartiendo por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchísimas más cosas de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y pues yo me voy en el cablebús, entonces pues ahí nos vemos.